Bueno, familia, qué lindo es escuchar cómo el Señor se mueve con poder, con gracia, con bendición. Yo sé y yo lo sentí en mi corazón cuando Carlitos contaba su testimonio. Yo veía el amor de Dios en su vida. Y también sé que el Señor se mueve constantemente, día tras día, momento a momento, segundo a segundo, Él se mueve. Pero a veces estamos tan ocupados y tan preocupados por el entorno, por las situaciones que estamos viviendo, que no le vemos actuar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y Él lo está haciendo. Hay una canción que dice, o la escuchamos hoy, no me acuerdo, que dice que aunque no veamos, Él está obrando. Acuérdense que el Señor obra en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Luego la palabra que el Señor nos daba de que nosotros tenemos que revestirnos de las herramientas que Él nos ha dado para luchar constantemente. Nuestra vida cristiana está siempre atacada constantemente, día tras día, atacada por el enemigo. ¿Sí? Por eso el Señor nos invita a que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Sí? Porque Él está para robar, matar y destruir la fe. Para que nos olvidemos las victorias que el Señor ha hecho en la cruz por usted y por mí. Por todos esos hermosos regalos que el Señor nos ha dado por su sangre preciosa. Entonces, yo quiero compartirles en esta noche un pequeño mensaje que yo le he titulado Miedo versus Fe. Y eso es lo que nos enfrentamos todos los días. Miedo al saber qué va a pasar, miedo a los resultados de la vida, ya sea en lo financiero, en lo familiar, con los hijos, en tantas circunstancias. O creer que Dios tiene el control de todo. Usted decide, o miedo o fe. Bueno, vamos a leer en la palabra de Dios un pasaje que nos habla bien claro de cómo el Señor actúa. Cómo actuó aquí en este pasaje y cómo está actuando en nuestro corazón. De nosotros depende cada día estar con los ojos siempre abiertos a escuchar su voz. Pero a veces queremos que el Señor se mueva, que el Señor haga, que el Señor hable a nuestra manera. Y ustedes y yo sabemos que el Señor habla como Él quiere y como lo necesitamos nosotros. No como nosotros queremos, sino como lo necesitamos. Porque si supiéramos que Él nos habla de esta y esta manera, no estaríamos atentos. Y por eso no le escuchamos, no le oímos, porque queremos oír al Señor a nuestra manera. Y el Señor quiere hablarnos específicamente. Vamos a leer en Mateo 14, del 22 al 33. Déjenme, yo se lo leo rápidamente. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver
fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, preguntémonos, de todas las tormentas y de esta tormenta, ¿el Señor no nos quiere hablar? ¿El Señor no nos quiere enseñar? Yo creo que sí. Usted de pronto está pasando tormentas personales, familiares, de trabajo, con amistades, financieras. No sabemos qué tormentas, pero usted sí lo sabe. ¿Sí? ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de estas situaciones difíciles? Pues déjeme decirle que en cada situación, si usted tiene afinado su oído y su corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, usted va a aprender muchas cosas especiales que Dios quiere transformar, cambiar, renovar en su vida. ¿Sí? El Señor, a través de la vida de Pablo, les decía a Hebreos en el versículo 12-11, dice, la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible a quien se le es ejercitada. ¿Sí? Y quitémonos esa imagen equivocada de la disciplina como ver a alguien con un azote. No, la disciplina son métodos que el Señor coloca, que el Señor da para que nosotros nos encaminemos en lo que Él quiere, como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Sí? Y a veces el Señor permite tormentas en nuestra vida, ¿sí? Para que nosotros volvamos los ojitos a Él. Por eso dice aquí en Hebreos, les dice, la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero da un fruto apacible. Y Pablo, estaba hablándole a gente cristiana. Estos hebreos eran gente que ya venían caminando en la vida cristiana, que ya tenían conocimiento de Dios. ¿Sí? Y Pablo les está diciendo, no se preocupen porque el Señor, ¿sí? Va a dar fruto apacible, va a dar fruto de bendición al que se le aplica la disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo esto, porque dice en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto él se despedía a la multitud. Sí, fíjense, vamos a ver en este pasaje que hemos leído varias cosas que nos van a enseñar de esta historia. Uno, de los primeros versículos, los dos primeros versículos, vamos a ver a Jesús como el líder, a Jesús como el Dios omnipotente, sanador, hacedor de milagros, a Jesús como pastor. Vamos a ver a unos discípulos temerosos, angustiados, enfrentando una situación muy difícil que ellos estaban viviendo. También vamos a ver la vida de un Pedro que se parece mucho a usted y a mí. Y después vamos a ver a unos discípulos renovados, transformados, después de una tormenta. ¿Sí? Y fíjense que aquí, en el versículo 22, como decíamos, Jesús manda a los discípulos a que se fueran. Jesús acababa de hacer un milagro, uno de los milagros más grandes, más hermosos, que era la multiplicación de los panes y de los peces. Los discípulos habían estado ahí con Jesús, habían visto ese milagro tan maravilloso. Imagínense de ustedes 5 panes y 2 peces. Es que a veces se me confunden
pero bueno, 5 panes y 2 peces. Ver multiplicarse de la manera sobrenatural para alimentar 5,000 hombres. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Ellos lo habían visto, se maravillaron, ¿sí? Vieron cómo Jesús le pidió primero al Padre, bendijo y después multiplicó. Y en ese momento Jesús les dice a los discípulos, vayan, adelántense, vayan. Y los discípulos van en obediencia, se suben a la barca y comienza a suceder algo difícil. Empieza a suceder, en el versículo 24 dice, empieza la barca en medio del mar azotada por las olas. Pero antes del 24 está el 23. Dice, Jesús despide a la multitud y subió al monte a orar aparte. Aquí es hermoso ver a Jesús como el pastor. En el primer versículo, cuando les dice Jesús a los discípulos, vayan en la barca, váyanse y adelántense. ¿Sí? Y ahorita es el Jesús pastor que dice que despide a la multitud. Ustedes, como yo, hemos estado en movilizaciones, en aniversarios de Jesús, en la fiesta familiar de Jesús, en las Navidades, en muchas movilizaciones que el Señor nos ha permitido. Y ustedes saben que cada una de esas reuniones necesita un trabajo muy arduo. Imagínense, Jesús se quedó con mucha gente. No sabemos si con los 5,000 o con menos, no sabemos, pero dice que Él se quedó con la multitud, apaciguándolos, segundamente ordenándolos, diciéndoles, por favor, no dejen los alimentos tirados por ahí, recójanlo, muchas cosas. Y ustedes saben que en la multitud, cuando hay alimentos, siempre habrá el que quiere más. Siempre habrá el que critica por la comida. Es que no debieron dar pescado con pan, porque sí, me faltó la Coca-Cola, me faltó el tecito, el cafecito. Pero dice que Jesús aquí se portó como el pastor. Los despidió, seguramente dándole la palmada a cada uno. Pedrito, Juanito, te esperamos en la próxima predicación para que sigas viendo milagros, para que me sigas conociendo, así como el Señor hace con usted y conmigo. ¿Sí? Y bueno, mientras sucedía eso, estaba sucediendo la tormenta, ¿sí? Las olas azotaban esa barca. Y Jesús, estoy plenamente segura de que Él conocía lo que estaba pasando con sus discípulos y también conocía lo que iba a pasar. Sí, pero Él lo permitió, así como muchas cosas suceden en nuestra vida porque el Señor quiere enseñarnos. También como suceden cosas por las malas decisiones que hemos tomado y por nuestro pecado. Por esas 3 cosas pueden suceder los problemas. Por mi pecado, por mis malas decisiones o porque es un trato de Dios. Si es un trato de Dios, gloria a Él, porque Él, juntamente con la dificultad, me va a dar la salida. ¿Sí? Y el Señor lo que quería era sacar ese diamante maravilloso en cada uno de ellos. Ellos iban a ser los que iban a continuar el ministerio de Jesús. Iban a ser la boca, los pies, las manos, y Jesús necesitaba que ellos creyeran en Él, creyeran y pudieran hacer mayores cosas de las que Él estaba haciendo. Necesitaba que la fe de ellos no tambaleara, que la fe de ellos permaneciera. Y la única manera, muchas veces, de poder entender los propósitos de Dios, de afianzarnos más en el amor de Dios, es con los tratos que Él tiene con nosotros.
Porque cuando somos débiles, entonces en Él somos fuertes. Porque reconocemos que no podemos hacer nada sin Él. Lejos de ti, del Señor, no somos nada ni nadie. ¿Sí? Entonces, el Señor dice en el versículo, en este pasaje de la Biblia dice, y la barca estaba azotada por un viento contrario. En el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Pero antes de eso, mire tan hermoso lo que hace Jesús. Dice en el versículo 23, cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Sí? Allí solo, orando, clamando. ¿Sí? Jesús, después de un arduo trabajo de milagros, de prodigios, de señales, de cosas que estaba haciendo maravillosas, Él se fue a orar. Imagínense, el Dios de dioses, pero en ese momento tenía naturaleza divina, pero también tenía naturaleza humana. Y Él reconoció que necesitaba ir a su Padre, tener un tiempo de calidad, tener un tiempo de comunión con Él, un tiempo espectacular. Sí, Él no tuvo afán, Él no tuvo prisa ni ansiedad de irse de la presencia del Señor, de su Padre, sino que Él convino, ¿sí? Tener ese tiempo especial con Él. Y por eso se quedó orando seguramente por esto que iba a continuar, que iba a suceder. Y fíjense, en el versículo 24, ¿sí? Estaban los discípulos en un problema grande, en una tormenta difícil. Ustedes se imaginan, estaban a 6 millas mar adentro, ¿sí? Azotados con olas inmensas, con vientos muy fuertes, ¿sí? En una noche oscura, todo era difícil, todo era difícil. Pero todo ese ambiente iba a permitir que el corazón de estos discípulos se moldearan bajo la misericordia y la mano del Señor. Y entonces, cuando la situación estaba crítica, la situación ya no podía más, Jesús toma la decisión, ¿sí? En el versículo 25 dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Como decíamos, era la Biblia dice cuarta vigilia de la noche, eran como las 4 de la mañana, eran las 4 de la mañana donde el cielo está más oscuro, donde la noche es más oscura, ¿sí? Pero el Señor quiso presentarse en ese momento. El Señor no llega ni antes ni después, sino llega en el momento oportuno. Él sabe en qué momento necesita que extender su mano de misericordia y que nosotros volvamos nuestros ojos hacia Él. ¿Sí? Él no llega fuera de tiempo, Él siempre llega a tiempo. Pero no es al tiempo suyo, no es al tiempo mío, es al tiempo del Señor. Entonces dice, Jesús vino andando a ellos. ¿Esto también de qué me habla? Jesús siempre toma la iniciativa, como estudiábamos en mi experiencia con Dios. Jesús siempre toma la iniciativa porque Él está interesado en tu vida y en mi vida, para sanarnos, para restaurarnos, para extender su misericordia, un nuevo mañana. Él siempre toma la iniciativa y se le acerca a ellos andando la mar. Y fíjense que en el versículo 26 dice, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron.
ellos seguramente, estando en la dificultad, estando en el problema, ellos clamaron y ellos pensaron, no, pues el Señor, si hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor se puede manifestar de esta y esta manera. Pero no, el Señor se manifiesta a su manera, porque Él quiere que nosotros tengamos un trato específico y personal. ¿Sí? Y entonces Jesús anda sobre el mar y ellos se turban, ellos se angustian, ¿sí? Y cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene miedo, ve las cosas distorsionadas, ve las cosas sin sentido, ¿sí? Y es en ese momento donde nosotros, aquí los discípulos estaban viendo, era una figura. Ellos no, ni siquiera estaban tan preocupados en la tormenta, en el viento, ¿sí? A pesar de que eran hombres, eran pescadores, ellos no eran la primera vez que tenían esta dificultad, pero ellos en este momento estaban más centrados, era en el problema, en la angustia, en la desesperación, en este problema tan grave que era que las olas los querían destruir, ¿sí? Y la barca no era una barca grande, no una barca como las que vemos hoy aquí en Miami, no, era un barquito pequeño, era un barquito muy rudimentario, porque tampoco estaban en el mar, digámoslo así como aquí, como el mar Atlántico, no, estaban en el mar de Galilea. Es un lago, no es un mar. Sí, pero igual allá hay tormentas. El mar se pone fuerte por los vientos, ¿verdad? Pero ellos se pusieron a gritar, en vez de clamar, en vez de ponérselos todos agarrados de la mano a orar, ¿sí? Empezaron a gritar como locos y a decir y a ver cosas que no son, ¿sí? ¿Y qué le dicen a Jesús? ¿Sí? Un fantasma. Y dan voces. Fíjense que aquí la misma palabra de Dios dice voces de miedo. Y como les decía al comienzo, o es miedo o es fe. En esa tormenta que tú estás pasando, o tú le das cabida, perdón, a las promesas, a la palabra de Dios, a esa mano que el Señor tiene extendida sobre ti, o le das cabida al miedo. ¿Sí? El único que tiene el panorama completo de nuestra vida, de nuestra mañana, es Jesús. Y yo estoy confiada y segura porque el Señor dice, los pensamientos que yo tengo para ustedes son de paz y de bien. El Señor quiere siempre lo mejor para nosotros, pero tenemos que estar alineados bajo su voluntad. Si usted está alineado bajo su voluntad, haciendo lo que Dios quiere que usted haga, todo va a salir bien. Todo va a salir bien, pero usted tiene que estar alineado. ¿Sí? Y entonces, ¿Jesús qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo con usted y conmigo? Inmediatamente Jesús les habla. Jesús les habla y les dice 3 cosas. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Jesús les dice 3 cosas que Jesús nos está diciendo a nosotros todos los días, constantemente. Yo lo compartía con las damitas este jueves, de que hay 365 veces repetida la palabra no temas. No temas. 365 veces. ¿Usted qué le suena a eso? ¿Cuántos días tiene el año?
¿Por qué será que el Señor lo repite 365? Porque Él sabe que tú tienes esas alternativas, o miedo o fe. O vives por fe o vives con miedo en la vida. Y si tú vas a vivir con miedo, vas a terminar como estos discípulos, viendo fantasmas, no viendo al Señor actuar, no viendo milagros, prodigios, señales, sino viendo lo que ellos querían. ¿Y cómo vamos a terminar? Como estos discípulos, gritando, gritando, dando voces, ¿sí? Criticando las cosas maravillosas que Dios nos ha dado, siendo ingratos con lo que el Señor nos ha dado. Pero entonces Jesús, así como lo está haciendo, cada vez que usted escucha la palabra de Dios, independientemente de quien la hable, quítese esos esquemas mentales. Jesús habla a través hasta de las piedras. Pero si usted está con sus oídos abiertos, su corazón dispuesto, usted va a encontrar en él la respuesta que quiere, que usted necesita. ¿Sí? Y Jesús le dice, tengan ánimo, porque nos vamos a enfrentar a tormentas difíciles. Pero no se desanimen, no se desanimen, porque a continuación le dice, yo soy. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 3:14? Cuando Moisés le dice, a Dios le dice, pero yo, ¿cómo? Ellos no me van a creer. Ellos no me van a creer porque yo, pobrecito, ¿sí? Entonces él les dice, diles, yo soy. ¿Sí? Y yo soy significa el todopoderoso, el grande, el diseñador de la vida, el que tiene en sus manos el poder de crear cosas maravillosas, de sanar, de restaurar. Entonces fíjense cómo es hermoso el Señor le dice, tengan ánimo, porque yo estoy con ustedes, yo soy. Yo soy el que va delante de ustedes como poderoso gigante. Yo soy el que les extiendo la mano cada día para que ustedes caminen firmes y seguros. Ustedes no están solos. Traigan a memoria a ustedes lo que dice el Salmo 91. Mandará ángeles a sus servidores para que su pie no tropiece. Nos cubrirá con su sombra. Pero para eso necesitamos refugiarnos en el corazón de Él, para poder disfrutar de eso. Él hará, pero nosotros también tenemos que hacer. Creer, porque Él les está diciendo ahí, no teman, yo soy. ¿Sí? No temáis. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, no teman, no duden. Más bien dígale, Señor, esta tormenta que estoy pasando en mi vida es porque es un trato tuyo. ¿Sí? Entonces dígale usted, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Usted no le diga, Señor, quítame esta tormenta porque no me la soporto, porque me da mucho miedo, porque, Señor, yo me puedo hundir. No, dígale, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Y si la tormenta es fruto de su pecado, arrepiéntase. ¿Sí? De su necedad, de su terquedad, de su dureza de corazón. Arrepintámonos. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero si estamos pasando tormentas por necedad, porque hemos tomado decisiones porque nos pareció, sin consultarle a Él, sin tomarle a Él en cuenta, también pidámosle perdón al Señor y creamos en sus promesas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Jesús les dice esas tres cosas y esas tres cosas nos repite constantemente. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. Y bueno, en el 28 vemos aquí un personaje
que nos representa muy bien. Pedro, aquí Jesús no le estaba diciendo absolutamente nada, ni no le estaba preguntando nada, pero como este Pedro es emocional, ¿sí? Fíjense en el versículo 28 y dice, entonces Pedro respondió aquí, pero Jesús no le estaba diciendo nada, ¿sí? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro nos representa a nosotros, ¿en qué sentido? Este Pedro, este nombre es un nombre puesto por Jesús, ¿sí? Y Jesús le dijo Pedro, roca, Pedro, piedra, pero él se llamaba Simón. ¿Y Simón qué significa? Endeble, bajita, que se deja llevar por los vientos. ¿Sí? Y aquí en este momento sale a relucir es ese Simón. No es esa roca, no es ese hombre seguro, firme, sino es esa pajita. Ay, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Sí? En otros pasajes de la Biblia también vemos esa dualidad, que hoy creo y mañana no creo. Por eso digo yo que Pedro se parece mucho a nosotros. Y nosotros tenemos que ser ese Pedro constante, creyendo, no dudando, no temiendo, porque el yo soy está conmigo. Ese Dios poderoso, grande. ¿Sí? Por ejemplo, en la crucifixión, Pedro le dice, yo nunca te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta el final. Pedro se lo está diciendo. Pero horas más tarde salió el Simón y negó a Jesús. ¿Sí? Y vemos en la vida de Pedro muchas situaciones parecidas, como usted y como yo. Frente a una dificultad, frente a un problema, el Señor me está castigando. El Señor, ¿qué estoy haciendo de mal? ¿Qué estoy haciendo que está sucediendo las cosas? No, es arrodillarse y decirle, Señor, derrama sobre mí tu misericordia, enséñame. Déjame ver qué es lo que tengo que hacer. Pasar tiempos en oración con el Señor. La vida cristiana no es como arte de magia. ¿Sí? Jesús pasaba tiempos con el Señor antes y después de hacer milagros, porque Él necesitaba llenarse de su presencia. Y usted y yo necesitamos llenarnos de la presencia del Señor. Frente a una dificultad, frente a un problema, que lo que tenemos que hacer es buscar al Señor con todo el corazón. Y como decía David, pacientemente esperé al Señor. Y Él se inclinó a mí. Las cosas con el Señor son tranquilas, pausadas, no es a la carrera, no es ya, porque Él tiene que hacer el trabajo en su corazón y en mi corazón. Acordémonos siempre que los molinos del Señor, así como el molino ese que tritura las aceitunas, las personas, usted puede poner en Google y poner las prensas de la época de Jesús, las que molían las aceitunas. ¿Sí? Eran piedra sobre piedra, ponían una aceitunita y le sacaban el aceite. ¿Sí? Y así el Señor hace con nosotros. Dice que los molinos del Señor son lentos, porque el molino del Señor muele fino. No es a la carrera, no es así. Las cosas del Señor no son así. Porque la fe es creer lo que no veo. Es esperar lo que el Señor me ha prometido. O sea, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. ¿Sí? Bueno, Jesús tan hermoso, conociendo la naturaleza de Pedro, conociendo a ese Pedro impetuoso, o más bien a ese Simón
endeble, ese Simón que le faltaba más trato con él para poderse poner esa roca, ¿sí? Porque después de que Jesús ascendiera a los cielos, ellos iban a tener que llevar la palabra, ellos tenían que representar muy bien al Señor, pero por eso el Señor permitió esta tormenta. Y Jesús en su ternura le dice, ven. Y Pedro descendió de la barca en el versículo 29 y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sí? Aquí Pedro anda sobre las aguas porque su objetivo era ver a Jesús. Él empezó a andar sobre las aguas, en lo sobrenatural. Pero en el versículo 30, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El miedo nos paraliza. El miedo es el enemigo número 1 del cristiano, que nos hace ver cosas donde no son. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Empezó a suceder lo que les pasó anteriormente. Empezó a gritar, a dar voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Sí? Dejó de confiar en el poder de Dios. Y Jesús, como siempre está en el momento oportuno, extiende su mano. Extiende la mano de misericordia y le dice, hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, le está diciendo, Pedro, tu fe no te sostiene. Necesitas más fortalecer tu fe. Porque si tú no dudaras, no te hubieras hundido. Pero como dudaste, como le diste más importancia al viento, como le diste más importancia a las circunstancias, te estás hundiendo. Pero necesitas creer. Necesitas creer. ¿Sí? El Señor es tan maravilloso que Él primero extiende su mano de amor y después reprende. El Señor, si usted lo quiere ver con los ojos que Él nos ve, usted siempre verá la misericordia de Dios derramada sobre nuestra vida y luego el Señor va a hablar a nuestros corazones. Nosotros hacemos lo contrario. Primero reprendemos y después consolamos. Pero el Señor no es así. El Señor primero extiende su mano y después reprende. Primero la misericordia y después la enseñanza. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser así. Y Él nos trata de la misma manera que la de Pedro. ¿Sí? Y en el versículo 32 dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes subieron a la barca? Cuando Jesús subió a la barca con Pedro, ¿sí? Dice, el viento se calmó. Entonces, miremos aquí qué es lo que está pasando. Jesús no estaba en la barca y los vientos eran contrarios, había tormentas, había dificultades, pero cuando Jesús está en la barca, los vientos se calman. La barca significa su vida. La barca significa su economía, su familia, sus hijos. Él tiene que estar en el centro de todo para que haya calma, para que haya la palabra, para que haya la solución, para que haya lo que se necesita frente a lo que sea. En la familia, Jesús necesita ser el centro de la familia. Digámoslo la verdad, todos los seres humanos somos conflictivos, todos. Mire su propia familia. Yo sé que su familia es la más hermosa y la más linda, pero si nos decimos la verdad, cada uno de nosotros somos un mundo y cada uno de nosotros tenemos cosas buenas y cosas malas, cosas que mejorar. Pero si Jesús no está en el centro, no nos vamos a aguantar.
Igual con la economía, si usted no tiene a Jesús en el centro de su economía, usted se va a dejar llevar por las emociones, por lo que sea. Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, ¿sí? Es que no hemos sido previsivos, no hemos administrado lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Un buen administrador, ¿sí? Sabe cómo manejar las cosas para un momento de aflicción, eh, distribuir las cosas que el Señor nos ha dado conforme a lo que Él nos ha enseñado, pero a veces nos dejamos llevar y ser indisciplinados, no manejar las cosas como Dios quiere que hagamos. A veces con nuestros hijos no los ayudamos, como papás no los motivamos, no les inculcamos la palabra de Dios, no los motivamos, les ayudamos. Y después queremos que ellos no se desvíen, que ellos no se vayan detrás de cosas que los van a hacer sufrir. Pero nosotros no hemos sembrado en ellos la fe, no hemos sembrado en ellos el amor al Señor, porque estamos tan preocupados en las tormentas de la vida, en los vientos turbulentos, que en enseñar el amor de Jesús para nuestros hijos. Sí, yo aquí estoy viendo a muchas mujeres que disponen de su tiempo, de su amor para preparar los temas de los niños. Precisamente con los niños en este mes de julio estábamos viendo la armadura de Dios. Hoy estaban viendo con Susanita y con María Alejandra el escudo de la fe. ¿Sí? Y yo sé que María Alejandra, por ejemplo, ayer mandó un audio que me pareció muy lindo. Lina y Álvaro preparan todos los sábados los temas para los jóvenes. Lina y Álvaro trabajan, Lina y Álvaro tienen su propia vida, pero ellos aman el ministerio de los universitarios, perdón, y preparan el tema, lo mismo que dan Diana y Alex. Diana y Alex tienen dos niños pequeños. Diana trabaja, Alex trabaja, y sacan tiempo por amor a sus hijos jóvenes. Alfonso y Carla también se preocupan por los matrimonios. ¿Sí? Hay un equipo de personas que dan la milla extra para que usted tenga herramientas, para que usted aprenda cosas del Señor, para que sigamos recordando cosas. En matrimonios, por ejemplo, estamos dando el tema del perdón. Y el tema del perdón no es, mire, perdón y olvídese. No, el tema del perdón tiene muchas aristas que necesitamos recordar, necesitamos aplicar en nuestro matrimonio. Pero está en usted, ¿sí? Estar preocupadas por las cosas, sí, que no tienen sentido y no darle tiempo de calidad a lo que verdaderamente es importante. La familia, los hijos y un tiempo con el Señor, ¿sí? Pero bueno, el Señor subió a la barca y el viento se calmó. Entonces, no se olvide, permita que el Señor suba a su barca, suba a su vida, entréguele su vida, entréguele su familia y el Señor va a poner la calma que tanto necesitamos. Y el versículo 32 es el resumen, es lo más hermoso de este pasaje. Sí, dice, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sí? Todo eso pasaron los discípulos, tormentas, angustia, ¿sí? Todo eso pasaron los discípulos con un solo propósito. Y este era el propósito importante que Jesús estaba permitiendo. ¿Sí? Que en ellos dijeran, y es la primera vez que ellos lo dicen,
¿sí? Tú eres el Hijo de Dios. Acababan de ver al Señor Jesús haciendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero era como una cosa muy superficial. Pero aquí, frente a la situación difícil que estaban viendo, ahí en ese momento de aflicción fue que entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y ya lo había dicho el Dios Padre cuando en el bautizo de Jesús: tú eres mi Hijo, en ti tengo toda mi complacencia. Y hay muchos pasajes donde vemos que a Jesús se le había dado ese hermoso nombre, Hijo de Dios. De pronto tú no puedes decirle verdaderamente: ahora yo sé que eres Hijo de Dios, que tú eres ese Dios maravilloso, de pronto porque tú no has permitido el trato de Dios en tu vida, porque quieres seguir manejando tu barca a tu manera. Invita a Jesús a tu barca, invita a Jesús a tu vida y Él va a transformar y va a renovar todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas. ¿Sí? Acordémonos, Pedro representa, ¿sí? Nos representa a nosotros. Pedro es la roca y Pedro es pajita. Y nosotros tenemos que ser la roca del Señor. Sí, traigamos también a memoria ese pasaje de la Biblia que el Señor dice que el que edifica su casa en la roca, ¿te acuerdan cuando Él pone el ejemplo de edificar la casa en la roca y en la arena? Porque vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán tempestades. Pues el Señor lo había dicho y eso es lo que va a suceder en nuestra vida. Pero el Señor también nos hablaba hoy a través del primer tema. Tendremos muchas aflicciones, pero de todas ellas nos librará el Señor, porque Él venció al mundo.